Un saludo muy cordial para quienes visitan este canal, este humilde y sencillo canal, le llamo yo, que tiene como único objetivo poder aprender un poco más de la palabra de Dios, tal vez no en su totalidad, porque no deseamos entrar en tantos detalles, sino cuando arde nuestro corazón queremos compartir ciertos temas de acuerdo a lo que Dios nos quiere decir en su palabra o por eventos diarios. Y había quedado pendiente un tema para un grupito de hermanos que estamos enseñando escatología, y había quedado pendiente parte de esta escatología. Ya habíamos dado una primera instancia, o ya habíamos dado un primer tema de escatología, en la cual hicimos un resumen general de lo que significaba escatología, los libros que eran proféticos, como el libro de Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, y habíamos hecho toda una introducción del sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, que fue interpretado precisamente por Daniel con ayuda de Sadrach, Mesach y Abednego, que se habían encontrado con un cierto problema para poder interpretar este sueño los magos que estaban en la corte de Nabucodonosor, pero Dios le entregó gracia a Daniel y a sus amigos, y ellos pudieron interpretar este sueño tan complicado, porque el sueño que tuvo Nabucodonosor de esta estatua que estaba investida de metales como de oro, plata, bronce y hierro, él soñó este sueño y les pidió a sus magos que interpretaran su sueño. El problema era que Nabucodonosor no se acordaba del sueño. Entonces les pedía a la gente que le interpretaran, pero ni siquiera se acordaba del sueño, entonces era más complicado. Por lo tanto, ahí participó la gracia del Señor que les hizo acordar el sueño a Daniel y a sus amigos, y ellos interpretaron el sueño, fueron a la corte de Nabucodonosor y le dieron a interpretar este sueño de esta estatua que tenía 4 metales, y Daniel le dijo que eran 4 imperios que iban a pasar, que el cabeza de oro eran ellos, Babilonia, pero después venía otro imperio de plata llamado los medo-persas, que posteriormente vinieron los griegos y finalmente vinieron los romanos. ¿Ya? Y ustedes ven ahí la reacción de Nabucodonosor en el capítulo 2, que da gran gloria al Dios de Daniel y de sus amigos. Sin embargo, él en el capítulo 3 va a ser una estatua totalmente bañada en oro, indicando así que su imperio no iba a tener fin. Pero ya Dios había profetizado, Dios había dicho ya a través de los profetas que después de los babilónicos, de los caldeos, iban a venir otros imperios que iban a ser parte de la historia profética, en la cual Dios tenía su plan, su plano, a través de los siglos hasta los días de hoy, de lo que Él iba a hacer de una forma soberana. Entonces habíamos hablado ya una introducción en nuestra primera parte de escatología. Ahora quiero seguir con el tema de escatología, pero no quiero ser tan largo con el tema. Había preparado un tema anteriormente ya con respecto a lo mismo que voy a hablar hoy día, pero se demoró como 1 hora y media. Entonces no creo que alguien esté dispuesto a estar 1 hora y media escuchando. Así que lo hice un poquito más corto. O sea, lo voy a hacer un poco más corto este tema hasta terminar con los temas o los subtemas de escatología, para ir entendiendo un poquito más lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y hoy precisamente nos vamos a introducir en las escuelas de interpretación escatológica. Hasta los días de hoy hay varias escuelas de interpretación. Ya yo no pretendo convencerle a ustedes de que ustedes adopten una escatología en particular y que se apropien de ella y la defiendan. En escatología no hay que ser dogmático. Usted hoy día puede abrazar una escuela de interpretación de las que vamos a ver, y tal vez más allá, o unos años más, o un tiempo más, usted puede que abrace otra interpretación con respecto a escatología. Por eso que no hay que ser dogmático. Lo único que sabemos nosotros, queridos hermanos, es que Cristo viene, y Cristo va a venir pronto, y esa es nuestra gran esperanza. Eso es lo que estamos esperando cada uno de nosotros. Pero a través de los años se han levantado teólogos, escatólogos, haciendo interpretaciones varias con respecto a los textos bíblicos que acostumbramos a leer, especialmente los libros de Apocalipsis. Ellos dan una interpretación a cada capítulo hasta llegar hasta el capítulo 21, 22. También dan una interpretación a lo que Daniel soñó en el capítulo 9 con respecto a sus 70 semanas.
dan interpretación a lo que vio, lo que dijo el apóstol Pablo en segunda de Tesalónica, en fin, lo que dijo Jesucristo en el capítulo 24, 25 de Mateo. Entonces estas personas le han dado una interpretación escatológica a estos pasajes bíblicos y han levantado estas escuelas, de las cuales vamos a ver nosotros de forma paulatina. Vamos a ir viendo determinadas escuelas para que usted sepa cómo a través de la historia del hombre se han ido marcando ciertos eventos que están relacionados con nuestra escatología y con lo que hemos aprendido nosotros a través de los tiempos. Para ir ya comenzando, quiero decirle yo que en la actualidad existen 4 escuelas y que pueden existir más y otras que son subordinadas a las 4 que están aquí presentes. Tenemos el historicismo, el futurismo, el preterismo y también el idealismo. Entonces hay 4 escuelas de interpretaciones escatológicas que le dan a estos textos bíblicos una cierta interpretación hermenéutica para asimilar su creencia a esta escatología y así abrazarla y enseñarla para que los cristianos de diferentes congregaciones las puedan tener como principio o como un dogma dentro de sus enseñanzas. Pero tenemos que reconocer un poquito de dónde provienen estas escuelas y por qué las estamos abrazando y por qué las estamos defendiendo y por qué creemos que somos parte de ellas. Pero no conocen su historia. Defienden la posición, defienden la escuela, defienden lo que creen, pero no conocen la historia. Entonces yo quiero ver a través de este tiempo cómo nacen cada una de estas escuelas y qué es lo que creen ellas. Entonces usted puede sin saberlo ser un historicista, o usted sin saberlo puede ser un futurista, o quizá usted sin saberlo puede ser parte de la enseñanza de los preteristas, o tal vez sencillamente usted es un idealista, ¿me entiende? Entonces debemos de saber en qué parte de estas escuelas pertenezco para poder abrazarla y enseñarla si es que me gusta, ¿me entiendes? Entonces aquí están metidos en esta escuela, están metidos las denominaciones católicas, los protestantes evangélicos, los adventistas, testigos de Jehová. Cada una de estas congregaciones que le acabo de nombrar abraza cierta escuela escatológica, la defiende, la enseña y ha vivido así por años sus creencias. El día de hoy yo voy a empezar a hablarles del futurismo, ya la que tenemos ahí presente, y vamos a estar como unos 30 minutos más o menos hablando del futurismo. Después vamos a seguir con el futurismo hasta que lo terminemos. Después vamos a pasar al historicismo, preterismo y finalmente vamos a pasar, si que alcanzamos, al idealismo, que no tiene mucha fuerza como las otras 3. Futurismo, yo tengo que remontarme un poquito en la Reforma, básicamente con Martín Lutero, que fue la voz que se levantó para irse en contra de todo lo que estaba enseñando la Iglesia Católica en aquellos tiempos. No fue simplemente Martín Lutero el que levantó la voz y fue el precursor de la Reforma de los siglos XVI, XVII y XVIII, sino que también hubieron pre-reformadores que también levantaron la voz, pero que no fue tan potente ni tan fuerte como las tuvo Martín Lutero. Martín Lutero, gracias a la imprenta de Gutenberg, él pudo escribir documentos, leer documentos, expandir documentos, lo que no lo tuvieron tal vez los pre-reformadores. Hubieron pre-reformadores como Pedro Baldo en el año 1170, más o menos, John Wycliffe en el año 1300, qué sé yo, Juan Hus, que también redondea esos años, que ellos estuvieron también hablando anteriormente contra la Iglesia Católica, como pre-reformadores. Y tenían una idea de este movimiento católico que se había levantado en el año 476 después de Cristo y que comenzó a formar un imperio y que en algún momento se desvió. Entonces se levantaron hombres como lo que hablé, como Hus, Wycliffe, como Baldo, que hablaron en contra de la Iglesia Católica.
Y fue en los años 1400, más o menos, 1486, cuando nace Martín Lutero, y posteriormente, o casi igual, en el año 1400, con Enrico Zwinglio, Juan Calvino, que comenzaron la reforma y la siguieron posteriormente. Pero una cosa importante que sucedió en la reforma y en la pre-reforma, una cosa importante que sucedía era que todos estos pre-reformadores, con los que les acabo de nombrar y otros más, y los reformadores en el tiempo de Martín Lutero, el tema principal de estas personas era el irse en contra de la Iglesia católica, apostólica, romana, porque ellos se habían levantado con un poder tan grande que no solamente estaban haciendo mal en la sociedad, sino que estaban asesinando personas, estaban cobrando impuestos, terrenos, estaban con las indulgencias, vendían terrenos en los cielos, en fin, usted tal vez conoce la historia, tendríamos que meternos un poquito en la historia de la iglesia para saber un poquito más, pero no es nuestro tema en estos momentos. Lo que yo quiero hablarle es con respecto a escatología y cómo nace el futurismo. Y a futuro también le voy a hablar cómo nace el preterismo, cómo nace el historicismo y el idealismo. Pero como estamos hablando del futurismo, tengo que necesariamente hablar de los pre-reformadores y los reformadores, porque ellos encontraban en este poder del papado, en el poder de la Iglesia Católica, encontraban un cierto aire, una cierta potestad diabólica, y lo comparaban al mismo anticristo. A la Iglesia Católica la consideraban como la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 17, las 7 colinas de Roma, la bestia era considerado el Papa, al Papa lo consideraban la bestia, lo consideraban el anticristo, lo consideraban el cuerno pequeño. Si Daniel hablaba del cuerno pequeño, lo relacionaban con el Papa. Si el apóstol Pablo en 2 de Tesalónica hablaba del hombre de pecado, lo relacionaban con el Papa. Si Apocalipsis hablaba de la bestia, lo relacionaban con el papado. Porque el papado había tomado un poder tan grande que nadie lo podía detener. Prácticamente se creía Dios el Papa y todos los que lo rodeaban se creían prácticamente deidades y eran adorados como tal prácticamente. Entonces estos reformadores y pre-reformadores se levantan para decir que lo que están haciendo ellos en la casa de Dios no es Dios, sino que es el mismo anticristo. Entonces se levanta una reforma, y en una reforma no es como una revolución. La reforma trae mejoras en la sociedad, en la religión, en la cultura. Entonces esta reforma que se estaba levantando traía como objetivo mejorar la religión y la sociedad, porque la sociedad estaba siendo gobernada por el papado, por la Iglesia Católica, tenían todo el poder. Es así que en el año 1787 más o menos, Napoleón Bonaparte lo que hace en el momento de conquistar Italia y Roma, lo que hace es quitarle totalmente el poder al Papa. Lo que en algún momento consideraron que era la herida de muerte que habla en Apocalipsis, que sufrió la bestia, en este caso que ellos relacionaban al Papa con la bestia, porque era mucho el poder que tenía la Iglesia Católica. De hecho, quitó muchos terrenos en el nombre de Dios, quitó muchas ciudades en el nombre de Dios, mató a mucha gente en el nombre de Dios, y eso era algo terrible. Entonces los reformadores y pre-reformadores se levantaron diciéndole a la Iglesia Católica que eran ellos el anticristo. Ahora, a través de la historia, todos los pre-reformadores y reformadores habían sido de tendencia escatológica historicista. Historicista, ¿qué quiere decir con eso? Que ellos a través de toda la historia habían relacionado todos los eventos escatológicos con la historia del ser humano. O sea, todo lo que sucedía en la historia, ellos lo relacionaban con la Biblia, o la Biblia la relacionaban con la historia. Por lo tanto, eran historicistas, en el sentido que cada evento escatológico o profético se iba cumpliendo a través de la historia del ser humano. Hasta el siglo XVI, todos eran historicistas. Eran pocos los que pertenecían al preterismo que conocemos hoy, eran pocos los que pertenecían al futurismo o dispensacionalismo que conocemos hoy. Todos ellos eran historicistas, porque la historia estaba marcada proféticamente
y se estaba desarrollando a través de la historia. Entonces, todos los reformadores, insisto, todos los reformadores decían que el Papa era el anticristo. Decían que la Iglesia Católica era la gran ramera, que la bestia era el papado y su gobierno. Por lo tanto, la Iglesia no se sintió atacada solamente en el tiempo de la Reforma, sino que en todo lo que es la Baja Edad Media, en la Edad Media, se sintió muy atacada. Era prácticamente el tema particular de los reformadores y prereformadores o todos aquellos que estaban en contra de la Iglesia Católica. Cualquier simbolismo que aparecía en la Biblia, como les dije recién, tanto del hombre pecado, tanto de la ramera de la mujer de Apocalipsis, tanto del cuerno pequeño, todos los reformadores lo relacionaban con la Iglesia Católica y el papado. Por lo tanto, en la Reforma no solamente fueron atacados ellos como papas, sino que también los papas anteriores al tiempo de la Reforma también se sintieron atacados, porque cada persona, cada cristiano o hombre de Dios que tomaba un texto bíblico lo relacionaba con el anticristo y apuntaba hacia la Iglesia Católica diciéndole: ustedes son el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia que está destruyendo, pero algún día llegará Jesucristo y los destruirá. Entonces, por muchos siglos ellos se sintieron atacados. Ahora la Iglesia Católica, ellos van a hacer una contrarreforma contra los reformadores. Va a ser una contrarreforma, o sea, se va a ir en contra de ellos para defender este ataque que tienen los católicos por parte de los reformadores. Entonces el Papa le va a pedir a sus teólogos o a sus cardenales, a los que estaban más cerca del Papa, que traten de idear algo, alguna teología, algún pensamiento, para poder desviar de alguna otra forma el pensamiento, los ataques y las palabras de estos reformadores hacia otros puntos de vista, pero menos hacia el Papa ni la Iglesia Católica. Entonces, van a levantarse muchos teólogos que van a idear teologías y escatologías para desviar la atención de la gente hacia otros puntos, tanto del pasado, del futuro, pero menos del presente, donde estaban los papas o estaban todos los que acompañaban al Papa, la Iglesia Católica, y van a desviar la atención de esas personas, de los reformadores, o van a contradecir sus palabras, van a contradecir sus escatologías, sus teologías, van a contradecir que el Papa no es el anticristo, van a contradecir que la Iglesia no es la ramera, sino que en el futuro, en el pasado, se levantan algunos católicos teólogos, especialmente jesuitas, que son los encargados de poder diseñar alguna idea, una ideología, una teología o una escatología que les pueda ayudar a la Iglesia Católica a defenderse de estos reformadores. Textos de algunos de los reformadores, lo que hablaban de la Iglesia Católica. Wesley comentó en su capítulo 13 de su libro: toda la sucesión de papas desde Gregorio VII son indudablemente anticristo. Esto era lo que pensaban los reformadores. Sin embargo, esto no obstaculiza, sino que el último papa en esta sucesión será más eminentemente el anticristo, el hombre de pecado, añadiendo al de sus predecesores un grado peculiar de maldad desde el mismo abismo. Eran los que pensaban los reformadores. Mire, le voy a nombrar otros textos de estos reformadores, lo que pensaban del Papa. Martín Lutero decía: el papado es en verdad el reino de Babilonia. Sí, el mismísimo anticristo. La identificación del Papa con el anticristo estaba tan arraigada en la era de la Reforma que el mismo Lutero lo declaró repetidamente. Esta enseñanza de la supremacía del Papa muestra con fuerza que el Papa es el mismo anticristo, que se ha exaltado a sí mismo y se ha opuesto a Cristo, porque no permitirá que los cristianos se salven sin su poder, que sin embargo no es nada, ni es ordenado ni mandado por Dios, y nada más que el reino de Babilonia y el mismo anticristo. Martín Lutero. Juan Calvino decía algo similar: aunque se debe admitir que Roma fue una vez la madre de
de todas las iglesias, desde el momento en que comenzó a ser la sede del anticristo, ha dejado de ser lo que era antes. Hablamos de Martín Lutero, hablamos posteriormente de Juan Calvino, pero también hubieron otros pre-reformadores y reformadores que también hablaban en contra de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, por eso que ellos levantan la contrarreforma. Juan Knox escribió sobre el Papa. Miren, si para decirlo en palabras claras, no sea que nos sometamos a Satanás, pensando que nos sometemos a Jesucristo, porque ellos eran la iglesia, porque en cuanto a su iglesia romana, como ahora está corrompida, y la autoridad de ella, en la que está la esperanza de tu victoria, no dudo más que es la sinagoga de Satanás, y su cabeza ha llamado al Papa para ser ese hombre de pecado, de quien habla el apóstol en 2 de Tesalónica. Thomas Cranmer sobre el anticristo escribió: de lo cual sigue que Roma sea la sede del anticristo y el Papa sea el mismo anticristo. Podría probar lo mismo con muchas otras escritores antiguos y fuertes razones. Como se puede dar cuenta, los reformadores, y como sigo repitiendo, los reformadores relacionaban directamente al anticristo con el Papa y el poder que ellos tenían, y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces ellos no cesaban de escribir, de hablar, de predicar, de que el Papa era el verdadero anticristo. Entonces era un ataque constante al papado, a la Iglesia Católica. Es por eso que ellos arman la contrarreforma, que se va a ir en contra de una u otra forma de todos los ideales, pensamientos, predicaciones y escrituras de los reformadores. Pero John Wesley también va a hablar de la entidad dada en la Biblia al anticristo. En muchos aspectos, dice John Wesley, el Papa tiene un derecho indiscutible a esos títulos como el anticristo. Él es, en un sentido enfático, el hombre de pecado, ya que aumenta todo tipo de pecado por encima de la medida, y es también apropiadamente diseñado el hijo de perdición, ya que ha causado la muerte de innumerables multitudes, tanto de sus oponentes como de sus seguidores. Destruyó innumerables almas y él mismo perecerá para siempre. Estoy hablando un poquito de esto porque es importante. ¿Por qué nacen después, posteriormente, otros pensamientos escatológicos? Y es debido precisamente a esto de la contrarreforma. Roger Williams escribió sobre el Papa: el pretendido vicario de Cristo, o el representante de Cristo, vicario de Cristo en la tierra, que se sienta como Dios sobre el templo de Dios, exaltándose no solo sobre todo lo que se llama Dios, sino sobre las almas y conciencia de todos sus vasallos. Sí, sobre el Espíritu de Cristo, sobre el Espíritu Santo, sí, y Dios mismo se hace pasar, hablando contra el Dios del cielo, pensando en cambiar los tiempos y las leyes, pero Él es el hijo de perdición. Cuando hablemos más adelante de la otra escuela escatológica llamado el historicismo, vamos a ver cómo nace la Iglesia Católica, los que se opusieron a su levantamiento, cómo la Iglesia Católica los atacó, los derribó y los asesinó, y cómo después siguió su poder hasta que fue quitado su poder en un determinado momento de la historia. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el tema del historicismo. Con respecto a la contrarreforma, es importante que temas tan importantes que muchas veces desconocemos, como esto que le estoy hablando yo, de las escuelas escatológicas, como el preterismo, historicismo, el futurismo, el dispensacionalismo, curiosamente no nacen de la cuna protestante. Todas estas escuelas escatológicas nacen precisamente en la contrarreforma y nacen precisamente contra los reformadores. El preterismo, el futurismo, el historicismo que llevaban hasta ese momento, nace para ayudar de una u otra forma a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se sentía atacada por estos reformadores. Entonces, el Papa le va a pedir a estos jesuitas católicos que ideen algo para que estos reformadores se dejen de hablar contra el Papa, que es el anticristo, contra la Iglesia, que es la gran ramera. Por lo tanto, aquí yo tengo, aquí en imágenes tengo a 4 jesuitas, eran los teólogos de los católicos. Y
Hay uno de ellos que es Roberto Bellarmino, que fue nombrado en algún momento cardenal por la defensa a favor del catolicismo en contra de los reformadores y en contra de todos aquellos que se iban en contra de la Iglesia Católica. Roberto Bellarmino fue el que de una u otra forma impulsó con el tiempo el llamado futurismo que fue creado por Francisco de Rivera, que está a la izquierda suya, si mal no me equivoco, que en el año 1537 nació, en el año 1591 murió, a los 54 años más o menos murió Francisco Rivera, y él no pudo seguir hablando con respecto al futurismo, pero fue Roberto Bellarmino quien agarró tanta popularidad en los textos de Rivera que los hizo parte de sus escritos, de lo que él creía, para distraer la mirada de los protestantes, de los reformadores, los pre-reformadores, indicándole que el anticristo no era un personaje del presente, sino que, como ellos estaban en el siglo XVI, Bellarmino va a cambiar la mirada de los que estaban en contra del imperio católico hacia el futuro. Y nace esta escatología futurista indicando que el anticristo no es un personaje presente, no es un personaje pasado, como lo habló en algún momento Luis de Alcázar, no es un personaje del pasado, sino que el anticristo va a ser un personaje del futuro. Y es ahí donde nace esta escuela escatológica llamada futurista, que después con el tiempo pasó a llamarse el dispensacionalismo. Tomás Maldemba, un dominicano español, y curiosamente todos estos jesuitas son españoles, pues la Iglesia Católica va a depositar toda su confianza en estos españoles que van a sacar estas escatologías que pasan a ser parte de la teología que vamos a tener nosotros hoy en día. Pero Tomás Malvenda, que es un dominico español que nació en el año 1566 más o menos, él también va a publicar un documento en el año 1604, ¿sí? Él publicó un documento llamado El Anticristo, donde él toma un poco de los que escribió Roberto Bellarmino, lo que escribió Francisco Rivera, y va a decir que es un individuo que está en el futuro, no en el siglo XVI, sino que un individuo que va a venir en el futuro, que va a ser de raza judía y va a estar en los finales de los tiempos. Bueno, Roberto Bellarmino va a tomar la teología y escatología de Rivera y la va a hacer parte de él. Y curiosamente, aunque él levantó esta tendencia escatológica llamada el futurismo, todo lo que escribió Roberto y todo lo que escribió Francisco Rivera va a tomar mayor popularidad 3 siglos posteriores. Estamos hablando del siglo XVI, el siglo XVII, XVIII, el siglo XIX, casi comenzando el siglo XX. Estas ideas de Bellarmino y de Rivera van a tomar tanta popularidad en el pueblo cristiano evangélico que van a adoptar esta escatología como parte de ellas, que hasta los días de hoy la estamos manteniendo, pero que nació de las fuentes católicas y por sobre todo de estos jesuitas católicos que inventaron esta escatología para desviar la atención de los reformadores, de los pre-reformadores y todos los hermanos cristianos que se estaban levantando en aquellos tiempos en contra de la Iglesia Católica, para desviar su atención, su mirada, no hacia el Papa, no hacia la Iglesia, sino que hacia el futuro. Y ahí nace el futurismo con su escatología que vamos a conocer un poquito más adelante. Pero como les dije al principio, la escatología no nace en la cuna cristiana protestante, simo que nace en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que es la que hoy en día hemos adoptado y le hemos hecho algunos cambios, la hemos pintado un poco, le hemos hecho algunos cambios, y es parte de nuestra defensa la que tenemos el día de hoy nosotros los cristianos, o los protestantes, o los evangélicos, como lo queramos llamar. Pero así como Roberto Bellarmino va a adoptar las creencias que tuvo Francisco de Rivera en el siglo XVI, también hubieron teólogos jesuitas que fueron encargados por el Papa y los que estaban a su alrededor, que le pidieron también a otros teólogos que también
levanten una escatología para desviar la atención de las personas. También se levantó Luis de Alcázar, que él va a sacar una escatología del pasado, y nace el preterismo. Preterismo o preterista o preterismo significa pasado. Entonces él va a idear una escatología que el anticristo no está en el presente en el siglo XVI, que la gran ramera no está en el presente en el siglo XVI, sino que la escatología y el anticristo han sido parte del pasado. Esto ya pasó, fue del pasado, de un pasado lejano, y él va a sacar textos bíblicos para defender su posición. Entonces, para Luis de Alcázar, el anticristo ya apareció, el anticristo ya vino, se manifestó con Antíoco Epífanes 300 años antes del nacimiento de Cristo. Después va a tomar la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, con Tito a la cabeza, emperador romano, hijo de Vespasiano. Va a tomar también a Domiciano, que también era hijo de Vespasiano, como los que eran el anticristo, pero en un tiempo pasado. Entonces, hoy en día, los protestantes evangélicos o hermanos evangélicos protestantes también han adoptado esta escatología del pasado. Para muchos el anticristo ya vino, en la destrucción del templo, como lo profetizó Jesucristo en el capítulo 24 y 25 de Mateo. El anticristo ya vino y estamos viviendo el milenio y estamos esperando la venida de Cristo. Entonces ellos han levantado una escatología que ha nacido de la cuna de la Iglesia Católica Apostólica Romana y que hoy en día la hemos adoptado nosotros los protestantes como parte de nuestras creencias. Pero un esquema generalizado con respecto a la escatología y la escatología del futurista es que tenemos la cruz de Cristo que divide la historia. Antiguamente habían dispensaciones. El futurismo va a hablar de que todos los eventos, tanto del anticristo como la segunda venida de Cristo, todo es en el futuro. Por eso se llama futurismo. Toda la creencia que tenemos nosotros de que Jesucristo, que va a venir una segunda oportunidad, y del milenio, del cielo nuevo y tierra nueva, todo es en el futuro, un futuro por venir. Hoy estamos en el presente, pero viene un futuro en el cual va a aparecer un anticristo, un hombre de pecado, que va a construir el templo, que va a tener paz con Israel durante 3 años y medio, después 3 años y medio va a tener conflicto con Israel, viene Cristo en una segunda venida, Cristo reina aquí en la tierra por 1000 años, después cielo y tierra nueva. Todo eso es parte del futurismo que fue maquillado, que fue arreglado, y después con el tiempo se transformó, o pasó a llamarse el dispensacionalismo. Cree que han habido muchas dispensaciones o espacios de tiempo en la cual Dios le ha pedido al hombre ciertas responsabilidades y como no lo han cumplido han venido juicios sobre ellos. Bueno, el esquema futurista dispensacional es esta. Hubieron muchas dispensaciones antes de Cristo y después de Cristo hay un paréntesis con Israel. Ya dice Juan que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, ¿cierto? Entonces Israel no recibió a Jesucristo como Mesías. Por lo tanto, toda la predicación se volcó hacia los gentiles y lo que se tenía con Israel quedó en pausa. Lo que creen los dispensacionalistas es que hoy Israel está en pausa, pásele lo que le pase, está en pausa. Ya es una historia aparte. Ahora Dios está tratando con la iglesia por la cual Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y la predicación, como dice Pablo a los Corintios, ustedes no me quisieron recibir también, así que me voy de derecho hacia los gentiles a predicar el Evangelio. Y Pablo se dedicó a predicarle como el apóstol a los gentiles, a todos los gentiles. Por lo tanto, el dispensacionalista o el futurista cree que hoy en día hay un paréntesis con Israel, ¿ya? Y que Dios está actuando con la iglesia, donde nacen los apóstoles, los evangelistas, profetas, pastores y maestros con sus ministerios, donde hay dones, donde se salvan las personas, en un tiempo de gracia. Es un tiempo en el cual Cristo está llamando a la gente y les perdona sus pecados y los llama a la salvación. Pero llegará un momento en el cual ese paréntesis
se va a terminar y Cristo va a venir una segunda venida, lo que siempre hemos estado esperando, ¿cierto? La segunda venida de Cristo. Tribulación, que son siete años, que es una semana que faltaba del capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Se acuerda que en el libro de Daniel habla de las 70 semanas? Bueno, Daniel estaba muy angustiado orando por su pueblo porque ya se estaba cumpliendo el tiempo de volver a Jerusalén, porque ellos estaban en Babilonia, y él no sabía qué iba a pasar con su pueblo, porque ya muchos de su pueblo estaban acostumbrados a vivir en Babilonia. Entonces él no sabía si la gente va a querer volver o no va a querer volver, y en su angustia él ora al Señor y le pide: Señor, yo especulo, yo conozco la oración, pero él le pide en su angustia que han pecado y ruega por los pecados de Israel y le dice: Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Y cuando él termina de orar, el ángel que había enviado el Señor le da la respuesta y le dice: 70 semanas están dispuestas para tu pueblo. ¿Ya? Esto lo vimos en el primer capítulo de introducción a la escatología. 70 semanas. Ya hasta el tiempo donde muere el Mesías príncipe se han cumplido 69 semanas. Y falta una semana que no se ha cumplido. Para los que siguen la escatología de Luis de Alcázar, el preterismo, ellos dicen que esa semana ya se cumplió en la caída de Jerusalén, en el año 73. ¿Ya? Porque hubo una revolución que se levantó en el año 66 que duró prácticamente como 7 a 8 años. Para ellos esa profecía ya se cumplió con la caída de Jerusalén, cuando Jesucristo dijo: no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto cayese y aconteciere. Entonces para los preteristas ya se cumplió esto. Esa semana que faltaba de Daniel ya se cumplió. Pero para los futuristas, lo que estamos hablando ahora, para los futuristas esa semana de Daniel aún falta por cumplirse. Falta por cumplirse y se va a cumplir en el tiempo de la tribulación. Por eso aquí en el esquema sale 7 años, semana 70 de Daniel. Ahí se cumple la 70ª semana de Daniel, la última semana, y se cumple ahí 3 años y medio en la cual va a reinar el anticristo en paz, y 3 años y medio en la cual va a reinar el anticristo con mucha soberbia y con mucho poder de maldad durante 7 años. ¿Ya? Aquí lo vamos a conocer un poquito más adelante porque hoy día estoy introduciéndome a lo que es el futurismo. No quiero alargarme mucho para que usted pueda después seguir leyendo o viendo los demás videos. Pero el esquema es así. Entonces para el esquema futurista o dispensacional vamos a hablar de tribulación, vamos a hablar del milenio, vamos a hablar del cielo y tierra nueva. Por lo tanto, si vamos a hablar de la tribulación, también vamos a hablar de pretribulación. O sea, antes de la tribulación. También vamos a tocar el tema de la midi-tribulación, o sea, la mitad de la tribulación, o la preira también, que es conocido. También vamos a hablar de la post-tribulación. Si hablamos de tribulación, también vamos a hablar de la post-tribulación, o sea, después de la tribulación. Vamos a hablar de la venida de Cristo. Y si vamos a hablar del milenio, tenemos que también hablar del premilenialismo. Tenemos que hablar también del amilenialismo y del postmilenialismo. Entonces, estos conceptos de tribulación, pretribulación, posttribulación, amil, premil, postmil, mil-tribunacional, preira, todos estos conceptos son parte del futurismo dispensacional, que creen en cada uno de estos eventos que tendrían que suceder a través de la historia. No así los preteristas, que tienen otra idea. No así los historicistas, que también tienen otra idea y que tal vez tocan un punto de esto, pero no en su gran mayoría. ¿Ya? Pero a veces nosotros nos confundimos, porque mira, si tú te vas a la web o tú tomas algún libro de escatología, todos los escritores, Pentecost, Riley y tantos otros conocidos, cada uno de ellos de una otra forma, aunque no lo quieran, cada uno de ellos quiere defender su postura. Y cada escuela escatológica va a defender su postura. Entonces es bien difícil conocer qué significa el premilenialismo, qué significa la posttribulacional o pretribulacional, sin adoptar un pensamiento de ellos. Entonces yo pretendo que conozcamos lo que es el pretribulacionalismo, que conozcamos lo que es el amilenialismo o el postmilenialismo, pero no abrazando
una escatología en particular, sino que los conozcamos, sepamos de qué se trata y ahí recién a futuro, tal vez, si quieren adoptar una posición escatológica. Pero debemos conocer estos conceptos que no se enseñan tan fácilmente. O si tú tomas un libro, te vas a enredar con tantos conceptos y no sabes de dónde vienen, no sabes quién los escribió y por qué lo escribió. Y algunos de ellos dicen, yo no quiero hablar mal de tal escritor, y empiezan a atacar a los escritores y terminan siempre atacándose uno a otro. Pero yo quiero hablar de los temas que quiero enseñar prácticamente, de estos temas de escatología, para que tengamos claro. Estamos en el futurismo, estamos hablando del futurismo, ¿cierto? Entonces, el futurismo, que son eventos por venir en el futuro, va a venir en el futuro una tribulación, un anticristo, la segunda venida de Cristo, el milenio, y cielo nuevo y tierra nueva. Eso habla el futurismo, que lo vamos a ir conociendo. Y vamos a dejar esta introducción. ¿Qué es una dispensación? Hay dispensación. El futurismo, que después posteriormente se transformó en el dispensacionalismo, ellos han creído toda su vida o todo el tiempo de su escatología, han creído que a través de la historia del ser humano, desde el primer momento que nace el hombre, que es Adán y Eva, hasta el día de hoy, han habido varias dispensaciones. ¿Y qué es una dispensación? Básicamente es un periodo de tiempo que se distingue del otro. Entonces, para los futuristas, dispensacionalistas, o también está la teología del pacto, todos ellos creen que hay dispensaciones. Supongamos los futuristas dispensacionalistas, ellos creen que hay 7 dispensaciones, que han habido a través de la historia de la humanidad, 7 espacios de tiempo. En cambio, los de la teología del pacto, ellos dicen que han habido 3 dispensaciones, que la vamos a conocer más adelante. Pero también dentro del futurismo o dispensacionalismo, algunos dicen que no son 7 dispensaciones, sino que han habido 4 dispensaciones. Otros dicen que han sido 5, otros 6, en fin. Pero todos de una u otra forma tienen la misma creencia, o por lo menos hay puntos que los une a cada uno de ellos. Dispensación es una palabra que se deriva de la palabra griega economía, que significa economía, o mayordomía. Es el concepto general. Esta palabra compuesta se basa en las dos palabras griegas, oikos, que significa casa, y nemo, que significa administración o administrar. El concepto básico de una dispensación es el de una mayordomía, o sea, espacio de tiempo, donde uno con autoridad delega tareas a un subordinado. O sea, alguien que tiene autoridad delega, ¿cierto?, a un subordinado, que debe llevar a cabo esas responsabilidades que fueron asignadas hacia ese subordinado. El mayordomo recibe información adecuada para llevar a cabo las responsabilidades estipuladas y se responsabiliza por lo que hace. Si desempeña bien sus responsabilidades, hay recompensa, pero si no las hace, hay consecuencias negativas. El cumplimiento podría muy bien dar lugar a un cambio de algún tipo. En la historia del ser humano han habido prácticamente dentro de esta escatología futurista 7 dispensaciones. Una llamada la inocencia, definida en Génesis, que habla de Adán y Eva antes de pecar. Otra dispensación o otro periodo de tiempo fue de la conciencia, desde el primer pecado al diluvio, una etapa de tiempo, ¿cierto? Tenemos otra dispensación que es la del gobierno civil. Después del diluvio hubo un gobierno humano, ¿ya? Después del diluvio, cuando sale Noé con sus hijos, comienza otra etapa, otro periodo de tiempo. También está la dispensación de las promesas, que después del diluvio y de Noé empieza otro periodo desde Abraham a Moisés, antes que se levante la ley. Ustedes ven ahí Abraham, la historia de Abraham, pero después termina con Moisés y hay otro periodo de tiempo. También está la ley, que comienza del momento de Moisés en adelante, hasta la cruz. Después viene la dispensación de la gracia, desde la cruz hasta el reino milenial, y después del reino milenial hasta el cielo y tierra nueva. Entonces, como dije anteriormente, una dispensación básicamente es un periodo de tiempo en la cual hay responsabilidades,
en las cuales una persona con mucha autoridad le designa autoridad a un mayordomo para que haga las actividades que se le han sido encomendadas y tiene que hacerlas tal cual como se les pidió. Si la hace bien, bueno, van a haber recompensas. Si la hace mal, va a haber un juicio. Y hay muchas dispensaciones. Como un ejemplo, así a grandes rasgos, lo que pasó con Adán y Eva. Antes de pecar, Dios le asignó a Adán que cuidara el huerto, que lo cosechara, ¿cierto? Que sembrara y cosechara, que le dé nombre a los animales, y él lo hizo, pero en algún momento pecaron. Y el pecado dio producto a otra dispensación, a otro espacio de tiempo, que fue el de la conciencia, cuando se dieron cuenta de que habían pecado. Pero después de eso también hubo otro tiempo, en la cual había mucho pecado sobre la tierra, y vino el diluvio. Tenemos las dispensaciones, y lo curioso es que en cada una de las dispensaciones hay una responsabilidad, hay una tarea que hacer, ¿cierto? Y hay un juicio. En cada uno de estos periodos de tiempo que han habido a través de la historia de la humanidad, Dios le ha asignado a ciertos hombres una responsabilidad. Ellos han querido hacer lo mejor posible, pero han pecado. Como pecaron, viene un juicio sobre ellos. Entonces, esto se ha ido repitiendo a través de la historia. Dicen los dispensacionalistas futuristas, que esto se ha ido repitiendo a través de la historia hasta llegar al futuro. Hay muchas dispensaciones que vamos a ir viendo en adelante, pero para ir finalizando ya esta primera etapa, los dispensacionalistas se caracterizan por tres posturas básicas, que a pesar de que hay dispensacionalistas progresistas o futuristas progresistas tradicionales, hay temas que en realidad los une a los tres. Y primero es que ellos interpretan la Biblia de forma literal. Ellos interpretan cada texto bíblico de una forma literal. Hay varios métodos de interpretar la Biblia. Uno de los métodos de interpretación de la Biblia es literal, o alegórico, o dogmático, o místico. O la gramática y la historia y la literal juntas, pero ellos de una u otra forma interpretan la Biblia de una forma literal. También otro tema que los une a ellos es que los futuristas dispensacionalistas, algunos de ellos piensan que entre Israel y la iglesia son temas totalmente distintos. No hay unidad en ellos. No hay unidad en ellos. Dios está tratando hoy en día con la iglesia. Algún día va a volver a tomar con Israel. Antiguamente, cuando vino Cristo o antes de Cristo, Dios trató con Israel, pero Israel rechazó a Jesucristo. Por lo tanto, quedó en pausa Israel y Dios ahora está tratando con la iglesia. Son cosas totalmente distintas. Sin embargo, supongamos la teología del pacto, ellos dicen que que la iglesia es el Israel espiritual, que es una unión, que es una continuidad. Pero para otros dispensacionalistas tratan de que son dos temas totalmente distintos. O sea, dentro del dispensacionalismo hay muchas ramas, ya sea progresista, la revisada, la modificada, la clásica, la tradicional, y cada uno de ellos tiene un punto de vista distinto en cuanto a algunas ideas que los rodean. ¿Ya? Supongamos, algunos de ellos van a interpretar la Biblia de forma literal, otros van a interpretar de forma histórica, gramática, literal, otros la van a interpretar de forma gramática. Para algunos dispensacionalistas, futuristas, ellos van a interpretar la Biblia de forma literal y simbólica. Otros dicen, no, es totalmente literal. Tienen sus contradicciones, pero hay tres temas que básicamente abrazan a todas estas dispensaciones o a todas estas ideas escatológicas, que es interpretar la Biblia en forma literal o casi literal, de que Israel y la iglesia son dos cosas totalmente distintas. Y lo otro es que han existido pactos o dispensaciones a través de la historia del hombre. Ya vimos 7 dispensaciones, ¿cierto? Y Dios tiene pacto con el hombre, Dios tiene pacto con la iglesia, Dios tiene pacto con Israel, que son distintos del uno del otro, ¿ya? En las cuales Dios entregó responsabilidades, hubo una tarea y hubo también castigo, y la ha habido hasta los días de hoy y también la va a haber en el futuro. Pero básicamente son estas tres características las que unen al dispensacionalismo total, ¿ya? Como les repito y finalizo así, hay varios dispensacionalistas, varias subramas, como la clásica, la tradicional,
que la progresiva, la revisada, la modificada, qué sé yo, la teología del pacto, todas son dispensacionalistas, pero difieren de algunos temas en particular. Un ejemplo, por ser un dispensacionalista tradicional, va a diferir de la teología del pacto, porque la teología del pacto dice que la iglesia es el Israel espiritual, ya que Israel, sencillamente, Dios no es que haya parado con Israel, sino que continuó con la iglesia de Israel, ¿ya? En cambio, los dispensacionalistas clásicos o tradicionales van a decir, no, Dios tiene una tarea que hacer con Israel que la dejó en pausa y estamos en el tiempo de la gracia, pero cuando llegue el tiempo de la tribulación o el tiempo del anticristo, Dios va a tomar a la iglesia y Dios va a empezar a trabajar con Israel en la tribulación. Entonces son puntos de vista que tienen los dispensacionalistas que los difieren del uno del otro, pero en su generalidad ellos comparten que deben interpretar la Biblia de forma literal, que hay una diferencia entre Israel y la iglesia y que Dios tiene pacto a través de la historia con el ser humano. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero llegar hasta aquí, hasta esta instancia con este tema del futurismo, y vamos a ir viendo más adelante cómo se va transformando en dispensacionalismo el futurismo, cómo nace esta idea de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, quién lo creó, quién lo inventó, y cómo hasta los días de hoy tenemos esa escatología y la abrazamos y la tenemos dentro de nuestras congregaciones. La gritamos, la cantamos y la esperamos. Así que en nuestro próximo capítulo vamos a seguir con el futurismo o dispensacionalismo, para poder ir aprendiendo un poquito más con respecto a este tema tan importante que debemos conocerlo. Hermanos queridos, le agradezco que hayan estado escuchando hasta este momento este video, y esperemos que en el próximo video de futurismo tengamos más sorpresas, que podamos aprenderla y podamos compartirla también con los demás. Hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo los bendiga.